Bueno, los invito para que atendamos a la enseñanza de la palabra de Dios en esta hora. Y tengo aquí el capítulo 11 del Evangelio de Lucas, que comienza diciendo de la siguiente manera. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Eso se llama, o eso lo conocemos como la oración modelo de Jesús. Muy bien, pero vamos a considerar una cosa bien importante en relación con la oración. Y no solo con la oración, con tantas cosas. Y para que queden todas incluidas, vamos a decir, con todo lo que tiene que ver con nuestra vida como creyentes. La Biblia dice que somos nuevas criaturas y que ya no andamos según la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Eso significa que somos espirituales. Pero bueno, la pregunta es, ¿qué es la espiritualidad? Y yo quisiera mencionar aquí, en primer término, que antes de orar, por ejemplo, solo es una referencia, debemos pensar en eso, en qué es la espiritualidad, porque oramos es en el espíritu para poder entrar en contacto, en comunicación real con Dios, porque Dios es espíritu. Tiene que ser en una actitud de adoración, que es de lo que le habló Jesús a la mujer samaritana. Y para eso hay que entrar en el espíritu. Bien, generalmente se considera que es necesario centrarse más en lo espiritual o en la espiritualidad. Y es un excelente deseo personal, pero también es porque constituye una gran necesidad para cada creyente, para cada cristiano, hombre o mujer, sobre todo en estos tiempos, en los que estamos viviendo hoy. Estoy hablando de estos tiempos, de este momento, que no es nada fácil, pero es el tipo de situaciones, es el tipo de eventualidades en el que el creyente entonces debe saber cómo estar y permanecer, mantenerse en contacto con Dios. A ver, pero a veces sucede que mucha gente no sabe o no tiene claro en qué consiste esto de ser espiritual. Vamos a tratar entonces de ver algunas cositas, algunos aspectos que son interesantes acerca de la espiritualidad. En primer lugar, debemos intentar saber cómo se define y qué significa tradicionalmente ser espiritual, es decir, el concepto no cristiano, el concepto secular de ser espiritual. Eso es algo que para algunas personas es bien difuso. Y a la hora de emitir un concepto,
en un sentido interpretativo de la palabra espiritual como tal, entonces sale a la luz esa falta de claridad acerca del asunto. La palabra espiritual, entonces, en términos generales, para la gente en general, nosotros entre ellos también, significa, número uno, algo que pertenece o es relativo al espíritu, no a lo material, sino a lo espiritual. Y número dos, con relación a la persona, a una persona, cualquiera, a cada uno de nosotros. Se dice entonces que es espiritual para indicar que es muy sensible y poco interesado o interesada en lo material. Eso nos dicen los académicos de la lengua en todos los idiomas. Ahora, se hacen muchos intentos y esfuerzos humanos muy, digamos, muy naturales, muy válidos, para lograr alcanzar ser espiritual. Y uno se pone a ver que todo el tiempo, a lo largo del tiempo, ha habido movimientos incluso que hayan surgido, que se han creado de carácter espiritual, que hablan de ese intento humano de alcanzar ese estado de cosas personal, el ser espiritual. Esos movimientos históricamente establecieron estilos de vida que condujeron a reformas espirituales en la vida de personas individualmente y de comunidades enteras. A mí me llamaron la atención como que 2 o 3 de estos y los traje aquí en una manera muy rápida. Y uno de ellos se llama el monasticismo. Surgió por el siglo III después de Cristo y promovió lo que se definió como la abnegación, el ascetismo y la renuncia a las aspiraciones mundanas. Y mundanas no quiere decir necesariamente pecaminoso. En este caso quiere decir que pertenece al mundo natural. Se cree que no se originó dentro del cristianismo, pero se convirtió o llegó a ese punto de convertirse en una práctica desde la antigüedad, pero sin una declarada aceptación por parte especialmente de un sector bien importante del cristianismo no tradicional. El pietismo es otro movimiento. Surgió en Alemania, en la ciudad de Leipzig, por el año de 1680, cuando América comenzó a ser colonizada por los europeos, especialmente al norte del continente. Llegaron barcos llenos de mucha gente, y mucha de esta gente procedente mayormente de Inglaterra, y muchos alemanes también, mucha gente de la Europa central, oriental, que llegaron allí. Traían consigo este concepto y este estilo de vida que se conoce como pietismo. Ellos daban más importancia a la experiencia religiosa personal que a la rutina del culto, por ejemplo, y enfatizaban bastante, se podría decir que extremadamente, la lectura y el estudio de la Biblia, que para ellos eran prácticas absolutamente obligatorias.
Y el otro movimiento bien importante y como los otros que también dejaron su legado, influyeron profundamente en el concepto de el ser cristiano, no solo en América, sino en todo el mundo, es el puritanismo. Surgió durante el siglo XVI. Ellos predicaban la autoridad suprema de Dios sobre los asuntos humanos. El pecador debía reconocer su miseria humana y confiar en Jesús y como agradecimiento llevar una vida de humildad y obediencia, incluso hasta el extremo. Yo leí la historia de un misionero norteamericano que de muy joven sintió la inclinación de ir a evangelizar a los nativos de Norteamérica y se metió entre esas tribus. Renunció a todo. Incluso vivía entre ellos, pero al mismo tiempo alejado de ellos, en su propia tienda, en su propia cabaña. No recibía los favores de ellos. Y lo que se testifica de él es que era un hombre que todo el tiempo estaba orando. Todo el tiempo estaba orando. Y murió en su cabaña. Allí lo encontraron muerto. Pues viendo que no salía, fueron a buscarlo. Y entonces allí falleció prácticamente por inanición. Era como ellos concebían el ser cristiano, con grandes sacrificios que asumían de manera bien personal. Y menciono esto como ejemplos de la lucha por la espiritualidad humana, y como lo vemos en algunas páginas de la historia de la vida o del cristianismo como tal. Pero básicamente estos y otros movimientos cristianos tuvieron como meta alcanzar la espiritualidad por encima de la tendencia humana a lo mundano, a lo secular, y eso nos permite ver en ellos, por lo menos, ese interés que ellos tenían precisamente por la vida en el espíritu, y que además eso es tan antiguo como el mundo mismo. Ahora nosotros vivimos confrontados o enfrentados a confusiones de la actualidad sobre precisamente el mismo tema, la espiritualidad. Por ejemplo, este caso de un muchacho, un joven que se acerca al pastor, a su pastor, y le dice: pastor, tengo una gran inquietud y quiero exponérsela. Es algo que estoy considerando. ¿De qué se trata? Mire, yo estoy leyendo la Biblia y me he encontrado la carta a los Hebreos, en donde dice que Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y en mi opinión, puede ser que la Biblia aquí esté equivocada. Ese es un reflejo de lo que nos pasa. Hay cosas que nosotros no queremos aceptar de las Escrituras. Otras con esas no luchamos. Pero hay cosas como esta, por ejemplo. Si ustedes se quieren orientar mejor, ustedes pueden ver eso en el capítulo 4 y versículo 15 de la carta a los Hebreos, donde está hablando de la mediación de Jesús a favor nuestro. A ver, este muchacho, este ejemplo nos indica que
sí hay gente que tiene en la mente el pensamiento de que para Jesús fue más fácil vivir como vivió, porque él no tenía tentaciones como las que se tienen hoy día. Jesús no conoció la pornografía, Jesús no conoció la marihuana, Jesús no conoció la cocaína, ninguna de las drogas actuales, ni los pecados de internet, ni muchas otras cosas malas que nos acechan hoy. Jesús no conoció nada de eso. Ese es el argumento. No se debe pensar, no se debe creer que las tentaciones de hoy son más fuertes que las que Jesús soportó cuando vino a salvar. Ese es un engaño satánico para hacer creer que Dios es injusto y que en cambio pide lo que él mismo no es capaz de cumplir en Cristo. Uno no puede creer que en los días de Jesús la gente no se drogaba o no se prostituía. De hecho, la mujer samaritana vivía una vida sin control en cuanto a su manera de relacionarse con el sexo opuesto se refiere. Fíjese, Jesús le dijo, trae a tu marido acá. Y ella le dijo, no tengo marido. Y él le dijo, es verdad, has dicho lo cierto, no tienes marido porque has tenido ya 5 y con el que vives actualmente ni siquiera es tu marido. No era una vida así como tan recatada la de la mujer samaritana. Y como esos casos hay muchos otros. Gente que vivía mal, gente que tenía sus feas inclinaciones. Había de todo. Jesús estaba en la cruz, colgado, clavado, y dijo, tengo sed. Y la narración evangélica es que un soldado corrió y puso en la punta de su lanza una esponja y la empapó en hiel y vinagre y se la acercó a los labios. ¿Saben una cosa? Que esa era una manera de dopar a una persona para evitar que sufriera con los dolores físicos que estaba padeciendo en un momento. Entonces no podemos alegar y pretender tener la razón cuando argumentamos que en los tiempos de Cristo no habían drogas alucinógenas, porque eso era un alucinógeno y era bien conocido y lo usaron con el mismo Señor Jesucristo. No podemos creer eso. El hecho de que ellos no hayan conocido, por ejemplo, como en nuestro caso, la jeringuilla, los opioides, no quiere decir que la gente no usaba alucinógenos. Y en cuanto a los pecados sexuales, Jesús dijo que regresaría a esta tierra a buscarnos cuando este mundo llegara al nivel de Sodoma y Gomorra, oiga, cuando sean como los de Sodoma y Gomorra, es decir, o los hayan superado. Porque Jesús dijo que en el día del juicio habrá más compasión con los habitantes de Sodoma y Gomorra que con los habitantes de la tierra en el instante de ese juicio. Porque habrán superado a Sodoma y Gomorra. Entonces, esos pecados vienen desde la antigüedad bien remota. Tal vez le falta más poco ahora, comparado con el día en que lo dijo. Pero aún
esta es la respuesta a la duda, a ese tipo de duda que algunos abrigan en sus mentes y en sus corazones. El problema es que muchos creyentes de hoy, muchos de nosotros, tenemos el problema con el crecimiento espiritual. Tienen muchos un gran problema con su personal crecimiento espiritual porque desconocen en qué consiste la tentación. Si uno preguntara cuántas tentaciones existen en el mundo actualmente, eso en un par de minutos, en 3 o 4 minutos en una congregación, unos dirían que cientos, otros hablarían de miles, y alguna señora por ahí frustrada, amargada por la traición de su cónyuge, gritaría a voz en cuello: millones, millones, pastor, millones, y aquí no se puede vivir. Pero vean, hermanos, solo existe una tentación. Una sola. Y por eso Jesús fue tentado en todo y venció. La única tentación es esta: desobedecer a Dios. Esa es la única tentación. Satanás quiere que confundas las trampas que él pone con la tentación. Es cierto que los engaños de hoy son más sofisticados que los de hace siglos, pero el objetivo de estos es el mismo de siempre: que desobedezcas a Dios y te apartes de Él. Ese es el objetivo de la tentación. Si pones tu vista en las trampas del diablo, desobedecerás a Dios y te perderás. Por eso decimos que esa es la única tentación real que existe. Si pones tu vista, lo repito, en las artimañas de Satanás, entonces serás un desobediente a Dios y te vas a perder. Ahora, si tienes duda, entonces puedes leer los capítulos 1, 2 y 3 del Génesis con calmita y verás lo que descubres. Se supone que en el huerto de Edén no había pecado, pero Adán y Eva fueron tentados. ¿Cómo lo explicarías? Y eso sucedió porque la tentación no consiste en acceder a las trampas diabólicas, sino a desobedecer a Dios. ¿Qué es lo que cómo se desenvuelve ese drama? Señalando un acto de desobediencia. Porque Dios se los dijo a ellos. Le dijo a Adán: yo te dije claramente, no lo hagas, pero tú lo hiciste. Eso es desobediencia. Ahora, ¿tiene más dudas? Mira el caso de José con la mujer, con la esposa de Potifar. Si él hubiera pensado que la tentación era la mujer desnuda que tenía delante, invitándolo a pecar, o la tragedia de agraviar al ingenuo marido de ella, seguramente que él habría exclamado: ¿cómo haría yo este grande mal de convertir a Potifar en un cornudo? Pero él no dijo así. Lo que él dijo fue: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Porque él sabía que Dios ya había dicho, y no dice, eso comenzó en el Sinaí. No, los patriarcas le enseñaron a sus descendientes esta norma de Dios: no adulterarás, no fornicarás. Hacerlo era desobedecer a Dios, y ellos lo tenían claro. Lean la historia de José del capítulo 39 de Génesis. Antes de orar, José fue amigo de Dios. José venció porque miró hacia arriba
antes que al frente. Tu relación no es con lo que tienes delante, sino con alguien que está arriba mirándote y amándote. Aleluya. Hermano, hermano joven, hermana joven. Si miras horizontalmente, cuando nadie te observe, con toda probabilidad que fallarás. Es por esto que la espiritualidad primero tiene un sentido vertical y después se manifiesta horizontalmente. Primero, conéctate con Dios. Y una vez que estás en sintonía con Dios, podrás enfrentar todo lo que se ponga por delante de ti y nada te dañará. ¿Cómo ser espirituales ahora? Ser espirituales ahora tiene tantas dificultades como las tuvo en el pasado. Los pecados que cometemos hoy son los mismos de los que cometieron los que vivieron antes que nosotros. Lo que Satanás ha cambiado es la manera de presentarlos. Por ejemplo, las truzas de hace 100 años probablemente, si es que usaran ropa interior, servirían de traje de vestir a algunos cristianos hoy. Pero la esencia es la misma, la inclinación a lo sensual. Antes de orar, piensa que la espiritualidad es más que un simple estilo para vivir. Antes de orar, mira a Dios, porque Él te está mirando desde arriba y al mismo tiempo está a tu lado. Gloria al Señor. La mejor definición de espiritualidad tendría que decir algo como esto: es el mejor concepto acerca de la espiritualidad. Este mejor concepto está expresado en la cruz que Cristo cargó. Mira, es que la cruz está hecha de dos maderos. Uno largo, que apunta hacia el cielo, y el otro corto, que señala a ambos lados, al prójimo. Entonces, la verdadera espiritualidad no se basa sobre la práctica de estilos de vida aislacionistas y en hacer cosas, ni en martirizar el cuerpo durmiendo en camas de piezas de madera irregulares, torturantes o piedras o repletas de clavos punzantes, ni en imponerse sufrimientos insoportables, ni en vivir en la soledad más absoluta, ni en el autoenclaustramiento personal, ni en padecer hambre, hacer ayunos interminables hasta desfallecer, sino en cultivar el amor a Dios y, como dijo Jesús, y al prójimo, porque es lo que Él enseñó. Y efectivamente, vea, Jesús en los días de su carne, como dice la Escritura, de su humanidad, mantuvo una relación estrecha con su Padre, aún en los momentos más difíciles de su vida terrenal. El capítulo 5 de Hebreos dice con esta palabra en el versículo 7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aleluya. Podría señalar 3 ejercicios, digamos, de carácter espiritual que también podemos decir que están casi que completamente perdidos en este tiempo. Y esos son los que hicieron la diferencia entonces
y los que la siguen haciendo hoy. Oración a Dios, lectura de la Biblia, estudio de la Biblia, escudriñar las Escrituras y la meditación en Dios y en su ministerio, el servicio. Hay un pastor del siglo XVII, inglés, escritor, gran predicador de su tiempo, Juan Bunyan. Él dijo: la oración hará a un hombre dejar el pecado, o si no, el pecado hará a ese hombre dejar la oración. Es imposible ser espirituales mientras vivimos orando y al mismo tiempo pecando. Jesús dijo: porque separados de mí nada podéis hacer, según Juan 15:5. Los discípulos comprendieron la diferencia entre ellos y Jesús y exclamaron por eso: enséñanos a orar. Lo vieron orar y seguramente lo escucharon como oraba. Y no es que ellos no sabían orar, pero vieron algo diferente. Y probablemente concluyeron que era mucho más eficaz que lo que ellos hacían. Y eso estaba bien, pero Jesús, como maestro, él deseaba para ellos siempre lo mejor, mucho más que eso o lo que ellos podían tener. Él quería que fueran uno con Dios. Mira a Jesús, hermano, y gózate en la práctica de lo espiritual que te acerca a Dios. La oración es la respiración del alma y el estudio de la Biblia es el alimento del alma. Pero la meditación en Dios, la consideración acerca de Dios es el proceso de digestión de lo que hemos comido. Si no digieres lo que has comido, entonces tu estómago sufrirá lo que algunos llaman empacho, que es una disfunción en el sistema digestivo en un momento dado. Y si lo estás padeciendo, no vayas con un curandero. Acércate a Jesús, que es el médico divino, y Él te curará. Amén. Él te curará. Aprende a orar. Pero antes, relaciónate con Dios. Y conviértete en su amigo inseparable y que Él sea tu amigo inseparable. Entonces conversarás con Él como si lo estuvieras viendo. Ser espiritual es posible, pero hay que persistir en lograrlo. Y esta es la manera más sencilla de hacerlo. Hay que orar más. Hay que buscar más en la Biblia la verdad, la luz. Y hay que asumirla, que es como ingerir los alimentos. Aleluya. Y hay que seguir orando. Aquellas palabras del apóstol, orad sin cesar, nos están diciendo que la oración debe constituir una constante en nuestra vida como cristianos. No una cosa de un día a la semana, 15 minutos en el famoso culto de oración. Sí es. Pero si alguien ora en el culto de oración 15 minutos, está batiendo todos los récords. Pero la oración que tú haces en tu casa, la oración que haces en tu aposento, en lo secreto de tu habitación, cuando hablas con tu Padre Celestial, porque sabes que está ahí contigo,
que te está mirando y te está escuchando, pero también te está acompañando. Eso es lo que constituye, aleluya, el vínculo que te conecta con Él. Y entonces esa relación se hace más fuerte, más sólida, al punto de convertirse irrompible. Y será como construir de a poco una muralla impenetrable que ninguna fuerza del maligno podrá traspasar. Y siempre estarás seguro. Eso es lo que se generará como ser espiritual. Y eso es espiritualidad.